Hola, buen día. Vamos a continuar con las alteraciones del equilibrio ácido-base y ahora vamos a revisar lo que es una gasometría arterial. La gasometría arterial es la técnica diagnóstica que se utiliza para medir las alteraciones del equilibrio ácido-base. En la gasometría arterial se extrae sangre arterial y se miden los siguientes valores: el pH, la presión de oxígeno, la presión de dióxido de carbono, la saturación de oxígeno y el bicarbonato. Nosotros en los ejemplos que teníamos de la ecuación de Henderson-Hasselbalch solamente teníamos tres valores. Estos tres valores eran el pH, el CO2 y el bicarbonato. Aquí en este caso se pueden dar cuenta que hay un cambio en las unidades. Por ejemplo, nosotros en el CO2 lo manejábamos en milimoles, que es como se debe de manejar en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, y aquí lo manejan en presión. Entonces, son nada más diferentes unidades. Por ejemplo, para transformar la presión de dióxido de carbono a milimoles hay un factor de conversión que hay que multiplicarlo por 0.03. Como esto involucra que haya, cuando hay, por ejemplo, acidosis respiratoria, algún compromiso en la función respiratoria, se tiene que medir la presión de oxígeno y la saturación de oxígeno para ver, aquí en este caso, si al paciente se le necesita dar respiración asistida. Entonces, aquí en este caso, lo que nosotros debemos de tener como enfoque es ver cómo esa alteración de la relación bicarbonato CO2 de 20:1 altera la ecuación de Henderson-Hasselbalch y te da pHs fuera del rango, no que te presente nada más el pH y varió y tú no sepas por qué varió, que digas el pH está en 7.1, quién sabe por qué. Deben de saber ustedes como QFBs que cuando el pH de la sangre varía es por una alteración en la relación 20:1 de bicarbonato con dióxido de carbono. Entonces, si te llegan con una gasometría, ¿cómo se interpreta aquí en este caso una gasometría? Les hice un diagrama para ver cómo se interpreta. Primero tienes que observar el pH. Vámonos hacia la izquierda. Dice ahí inferior a 7.35. Cualquier pH inferior a 7.35 va a ser acidosis. Luego observas la gasometría, como habíamos visto en los ejemplos, y ver dónde está la falla. Si el bicarbonato es el que está fallando y está disminuido, tendrás acidosis metabólica. Si el CO2 es el que está fallando, o sea que está elevado, tendrás acidosis respiratoria. Vámonos ahora hacia la derecha. Si observamos el pH y tenemos un pH superior a 7.45, tendremos alcalosis. Hay que observar la gasometría. Si el bicarbonato está elevado, recuerden que cuando el bicarbonato es el que causa la falla, tendrás una alcalosis metabólica. Si el CO2 es el que está disminuido, entonces esa alcalosis será respiratoria. Entonces, nosotros teniendo los valores de la gasometría, podemos ver aquí en este caso que en una acidosis respiratoria el pH es inferior a 7.35 y el CO2 está superior, de acuerdo a lo que mide la gasometría, que es una presión, a 45 milímetros de mercurio. En la acidosis metabólica, el pH está inferior a 7.35 y el bicarbonato está disminuido, inferior a 22 miliequivalentes sobre litro. En el caso de la alcalosis respiratoria, el pH estaría arriba de 7.45 y el CO2 tendrá que estar disminuido inferior a 35 y en este caso en la metabólica el que está fallando es el bicarbonato, está superior a 26. Recuerden que les puse al principio un rango de los valores normales para una gasometría y esos valores normales son un rango de 22 a 26 para el bicarbonato y para la presión de CO2 de 35 a 45. Ahora lo importante es lo siguiente, que cuando se presenta una acidosis o una alcalosis, ya sea respiratoria o metabólica, tu cuerpo te va a tratar de ayudar. ¿Qué hace tu cuerpo para tratar de ayudarte? Tu cuerpo va a tratar de compensar la respuesta que tiene nuestro cuerpo a la acidosis o a la alcalosis, tanto metabólica como respiratoria, se va a llamar compensación. Entonces, primero se analiza eso, la acidosis con el CO2 para ver si es respiratoria y la acidosis con el bicarbonato bajo para ver si es metabólica. Luego se analiza para ver si hubo compensación. ¿Cómo se analiza para ver si hubo compensación?
Por ejemplo, aquí en este caso, vean ustedes, acidosis respiratoria. En este caso, si nosotros tenemos el CO2 elevado, tenemos que ver, se lo señalé en rojo, si el bicarbonato se encuentra elevado, hubo compensación renal. En el caso de la metabólica, si el CO2 se encuentra disminuido, hubo compensación respiratoria. En la que sigue, vamos leyendo solamente lo rojo, si el bicarbonato se encuentra disminuido, hubo compensación renal. Y en la que sigue, en la alcalosis metabólica, si el CO2 se encuentra elevado, hubo compensación respiratoria. Fíjense bien, en este caso, la acidosis respiratoria se caracteriza por un pH ácido y el CO2 elevado. Vamos a poner el diagrama, el que teníamos al principio. La acidosis respiratoria, vamos ahí, es el pH inferior a 7.35 y el CO2 elevado. Cuando hay una compensación, en ese caso el CO2 elevado de la acidosis respiratoria, ¿qué es lo que va a hacer la compensación? Que el otro parámetro, el bicarbonato, se empata, o sea, también se eleva. ¿Por qué el bicarbonato se va a elevar? Porque tienes el CO2 elevado y el bicarbonato se eleva para mantener la compensación 20:1. Entonces, en el caso de la acidosis metabólica, si el bicarbonato bajó en la acidosis metabólica, si hay compensación, ¿qué es lo que va a pasar? El CO2 va a bajar. En el caso de la alcalosis metabólica, dice bicarbonato elevado, si hay compensación, el CO2 se va a elevar. Y en el caso de la alcalosis respiratoria, si el CO2 está hacia abajo, disminuido, el bicarbonato se va a bajar si es que hay compensación. Entonces, vean, primero para determinar ahí en la tabla cuál valor está elevado. Yo dejé en esta tabla el otro valor en blanco porque realmente no sabes cómo va a estar y tú vas a ver cómo va a estar de acuerdo a la compensación. Si hay compensación, por ejemplo, en la acidosis respiratoria, el CO2 está elevado, por eso es acidosis respiratoria. Si hay compensación, vean el rojo, ¿qué es lo que pasa? El bicarbonato se encuentra elevado. ¿Quién lo elevó? Los riñones. Hubo compensación renal. Vamos ahora con la segunda fila, acidosis metabólica. La acidosis metabólica, para ser metabólica, tiene que tener el pH bajo y el bicarbonato disminuido. Si es que nuestro cuerpo compensó, ahí en ese caso el CO2 también está disminuido. Aquí en este caso, luego vamos con la alcalosis respiratoria. La alcalosis respiratoria, pH arriba de 7.45, por eso es alcalosis. Luego tenemos el CO2 disminuido. Si hay compensación, el bicarbonato también se tendrá que disminuir. Entonces vean en rojo, si el HCO3 se encuentra disminuido es que hubo compensación renal. Y la última, alcalosis metabólica. ¿Quién te causó esa alcalosis? Que tengas el pH 7.45, el bicarbonato se elevó, por eso es metabólica. Entonces, si tu cuerpo compensó, el CO2 se encuentra elevado, hubo una compensación respiratoria. En el caso de las compensaciones, de lo que se trata es que el valor que se alteró se ha seguido por el otro valor alterándose de la misma manera. Entonces, si en tu alteración el CO2 está elevado, ¿qué va a hacer la compensación? Elevar el bicarbonato. Si en tu alteración el CO2 está a la baja, ¿qué va a hacer la compensación? Bajar el bicarbonato. Al revés, si en tu alteración el bicarbonato está elevado, ¿qué va a hacer la compensación? Elevar el CO2. Si en tu alteración el bicarbonato está a la baja, ¿qué va a hacer la compensación? Bajar el CO2. La compensación corporal trata de hacer lo mismo con el valor que no está alterado, hacerlo igual a la baja o a la alza, según como esté el que se alteró principalmente. ¿Para qué? Para tratar de mantener la relación 20:1. Por eso se hace esa compensación corporal, que los valores tratan de empatarse para tener esa relación 20:1 que vimos en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que nos da el pH de 7.4. ¿Cómo se compensa?
Por ejemplo, dice ahí compensación respiratoria. ¿Qué es lo que hace una compensación respiratoria? Por ejemplo, si tú ahí en ese caso necesitas bajar el nivel de CO2, ¿qué es lo que va a hacer nuestro sistema respiratorio en la compensación respiratoria? Pues lo que va a hacer es que ahí en ese caso se exhala más CO2 y baja el nivel de CO2. Si tú necesitas aumentar el nivel de CO2, pues nuestro sistema respiratorio retiene el CO2 y el CO2 sube. En el caso de una compensación renal, ¿qué pasa en una compensación renal? Pues obviamente los riñones, si por ejemplo en este caso necesitan deshacerse de hidrogeniones para bajar la acidez, los riñones van a empezar a estar orinando y orinando y excretando hidrogeniones y ahí en ese caso pues se va a dar la compensación. En este caso nuestros riñones también pueden estar reabsorbiendo bicarbonato, eso es lo que se hace la compensación, por eso les ponía este diagrama. De este lado de la reacción de la de bicarbonato hidrogenión, quien ayuda a compensar para equilibrar la reacción, mantenerla 20:1, es el sistema renal. Por eso aquí sí se llama compensación renal, no se llama compensación metabólica. Del otro lado de la reacción, quien hace la compensación para equilibrar el CO2 es el sistema respiratorio. Entonces, depende de dónde esté la falla, el otro sistema es el que compensa, ¿ok? Por ejemplo, como ya habíamos visto, si la falla está en el CO2, que es la que está en negro, quien compensa son los riñones. Si la falla está a nivel metabólico, quien compensa es la respiración. Entonces, aquí en este caso, en una persona que no esté tan mal, normalmente va a haber compensación, pero puede ser que tú estés mal de los pulmones y de los riñones. Entonces, aunque los riñones quieran compensar, no se va a poder. O que estés mal del sistema respiratorio y que tenga que haber una compensación respiratoria y no se va a poder. Entonces, no es una regla que los valores se tengan que empatar. Por ejemplo, ahora vemos en la tabla lo siguiente. Dice ahí, si en la acidosis respiratoria, para llamarse respiratoria, el CO2 está elevado, pero el bicarbonato no se encuentra elevado, quiere decir que no hubo compensación renal. En la acidosis metabólica el bicarbonato está disminuido. Subrayé la compensación que no hubo con color azul y el subrayado. Dice ahí, si el CO2 no disminuyó, no hay compensación. En la alcalosis respiratoria el CO2 está disminuido, pero si el bicarbonato no bajó, no hay compensación renal. En el caso de la alcalosis metabólica, el bicarbonato está elevado y si el CO2 no se encuentra elevado, no hubo compensación respiratoria. Entonces, aquí en este caso, un tip para ver si hubo o no hubo compensación de tu cuerpo a la acidosis o alcalosis respiratoria o metabólica, el valor clave hay que checar lo que vimos, como vimos en el diagrama, y si el otro valor lo siguió, como, o sea, que esté elevado y el otro valor también se eleve, hay compensación. Pero si nada más uno está elevado y el otro no lo siguió, no hay compensación. Entonces, por ejemplo, en el caso de la acidosis respiratoria elevado, CO2, bicarbonato, hubo compensación, pero como en este caso acidosis respiratoria, CO2 elevado y el otro no se elevó, no hay compensación. Entonces, aquí en este caso, pues se podrán dar cuenta que el equilibrio ácido-base es muy complejo porque estas son parámetros básicos. Hay alteraciones de equilibrio ácido-base mixtas. Entonces, a nosotros como QFBs lo que nos sirve es saber la relación 20:1 en la ecuación Henderson-Hasselbalch y que la compensación, ya sea renal o respiratoria, tiene como objetivo mantener el equilibrio, la relación 20 bicarbonatos, un CO2, la relación 20:1. Aquí en este caso, pues nos podemos dar cuenta que la relación 21 puede ser dada por cualquier concentración de CO2 y de bicarbonato y que se tienen que tratar las causas esenciales. Entonces, básicamente eso es lo que hace el cuerpo, mantener esa relación 20:1, ya sea reteniendo el CO2 o el bicarbonato o
excretando según sea por la vía respiratoria o la vía renal. Entonces, así funcionan las compensaciones y así más o menos se interpreta una gasometría para que tengan idea de lo que le está sucediendo al paciente en su alteración del equilibrio ácido-base. Entonces, con eso terminamos este tema y gracias por su atención.